Yo soy Elena Gorospe, estoy en la Torre de Especialidades San Angelín, Ácora del Valle. Me acompaña la doctora Naira Citlali Pereira, que es oftalmóloga pediatra. Doctora, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, muchas gracias por la invitación. Nosotros somos los agradecidos. ¿Qué es el tamizaje visual infantil y para qué sirve? El tamizaje visual en los niños es una prueba de escrutinio, de cribado, para detectar diferentes enfermedades oculares, ¿no? Y entonces puede haber tamizajes visuales que se conoce como el tamiz visual neonatal, el tamiz visual preescolar, o el tamiz visual de los escolares, que esos son generalmente exámenes que hacemos los oftalmólogos pediatras o cualquier oftalmólogo. Y también están los tamizajes que tal vez se pueden hacer en campañas de salud, donde los optometristas van y revisan la agudeza visual de muchos niños, ¿no? Entonces es básicamente buscar en una población que no tiene signos ni síntomas alguna alteración ocular antes de que dé una manifestación o un problema, digamos que detección oportuna. Gracias, doctora. ¿A qué edad se recomienda hacer el primer tamizaje visual? Bueno, desde el año 2013 ya es obligatorio, lo dice la Ley General de Salud, revisar a los recién nacidos al primer mes de vida, sean prematuros o no sean prematuros. Ese es el famoso tamiz visual neonatal. En la cartilla nacional de salud, en la que salió el año pasado, la nueva cartilla que la conocemos como cartilla de vacunación en México, ya nos dice también que el tamiz visual neonatal se debe hacer en el primer mes de vida, ¿no? Y que ahora en realidad ya se hacen 5 tamices que seguramente van a tener ya otros pediatras hablando de los diferentes tamices, ¿no? Ese es el primero. La siguiente revisión recomendada es 6 meses después, a menos que se trate de un prematuro. En ese caso ya el oftalmólogo va a ir determinando tal vez en una semana, en 2 semanas, ya va a ser como que de acuerdo a la condición de cada niño, que tan frecuente se sugiere una revisión, pero así sin signos ni síntomas, al mes, a los 6 meses y una vez al año después de eso. Eso es lo ideal. ¿Qué problemas se pueden detectar con el tamizaje visual? Los problemas que se pueden detectar con el tamizaje visual se dividen en 2 grandes grupos: los problemas oculares o visuales y los problemas del resto del organismo. Entonces tú puedes en una revisión oftalmológica ver alguna enfermedad específica en el ojo. Por ejemplo, en los recién nacidos nos preocupa que no nazcan con catarata congénita, con glaucoma congénito, con tumores intraoculares, que no tengan alguna malformación, sobre todo en las estructuras internas, o que no tengan graduaciones altas, porque hasta un bebé recién nacido puede tener una graduación muy alta. Y por otra parte, en los niños tal vez escolares o preescolares, ahí nos preocupa más que no tengan estrabismo, que no tengan errores refractivos altos, que no tengan ambliopía o problemas en el desarrollo visual. Y otro punto importante es también no solo pensar en lo oftalmológico, sino que, bien lo dice el dicho, los ojos son la ventana del alma. En realidad, cuando uno revisa los ojos, puede encontrar alteraciones que nos hagan pensar en, mira, tiene esta manchita en la retina, en el iris. Esto a veces puede estar relacionado a otras enfermedades en el sistema nervioso central, en el corazón, en los riñones, en el hígado. Muchas de las enfermedades sistémicas pueden tener su primera manifestación en los ojos. Entonces muchas veces es el oftalmólogo quien dice, te voy a mandar con otro especialista porque a mí se me hace que hay que descartar X patología. Ok, ¿cómo se realiza un tamizaje visual? ¿Es doloroso? ¿Es incómodo? El tamiz visual no es doloroso ni incómodo, o sea, es como cualquier consulta oftalmológica en un adulto, pero claro, dependiendo de la edad del niño, pues adaptamos nuestras pruebas para que pues en un bebé no le vamos a pedir que nos lea una cartilla de letras, ni vamos a hacer que un niño de 2, 3 años se pueda acomodar en un aparato de un niño más grande. Entonces, en realidad es solamente muchos juegos, con muchos juguetes, muchas luces. Y la única parte que sí es muy importante y que es así, no la podemos obviar, es aplicar gotitas en los ojos que dilatan la pupila para que nosotros podamos revisar también las estructuras internas y medir la graduación. Esa parte normalmente para los niños sí es incómoda, y también para los adultos. Les ponemos gotitas de anestesia tópica para que no tengan molestias, ya que les ponemos las gotitas que dilatan la pupila. Y más que molesto es tardado porque hay que esperar 45 minutos a que hagan efecto esas gotas, pero pues fuera de eso el niño en realidad la pasa bien en ese momento, come, toma, duerme, va a la ludoteca, juega, ve su libro, su pantalla, lo que sea, ¿no? Entonces, en realidad no. O sea, creo que una revisión de los ojos pues no tiene como objetivo ser dolorosa.
y los oftalmólogos pediatras siempre vamos a tratar de que la consulta sea lo más amena posible para los niños, porque al final esa es la forma en la que también nosotros obtenemos más información. Y sobre todo vale la pena la poca o mucha incomodidad poder detectar y corregir cualquier problema. Creo que sí, porque uno de los puntos más importantes es a veces los papás como que podrían pensar, ay, está muy chiquito, no lo quiero sacar al mes, le van a estar moviendo los ojos, el niño no va a saber ni qué hacen. Sí, pero el desarrollo visual es sensible al tiempo. Entonces, si yo no detecto en las primeras 6 semanas de vida una catarata congénita y la opero antes de los 2 meses, el pronóstico va a ser muy, muy diferente a que si lo hago, por ejemplo, ya al año de edad o los 2 años de edad, ¿no? Entonces, además, la verdad es que el bebé coopera muchísimo más que un niño de 6, 7 meses. O sea, la realidad es que para que una persona pueda aprender a ver, necesita tener ojos sanos. Y si el ojo no está sano, entonces el cerebro no va a desarrollar la habilidad de ver y esa interrupción ocasiona toda una cascada de complicaciones más adelante. Entonces, la verdad es que lo ideal es no saltarnos. Cuando nos dicen es al mes, pues ni modo, es al mes. ¿Qué es el ojo vago y por qué es importante detectarlo tempranamente? El ojo vago es una de las condiciones más comunes en la pediatría. También se conoce como ojo flojo o ojo con ambliopía. Y consiste en un niño que tiene un ojo teóricamente sano, pero que no se comunicó con el cerebro en la infancia temprana por diferentes motivos, porque tenía una graduación muy alta o porque el niño estaba desviando ese ojo de forma intermitente o constante con un estrabismo, o porque había alguna enfermedad que no le permitía a ese ojo ver tan bien como al otro, y entonces ese ojo no aprende a ver. Y a la larga, pues eso nos va a ocasionar problemas. Desafortunadamente es de las condiciones que más fácilmente se pasan por alto. Es súper común que no nos demos cuenta a menos que el niño llegue al consultorio, porque generalmente van a tener el otro ojo sano. Entonces, un ser humano en realidad solo necesita un ojo bueno para ver y para deambular y para aprender los primeros 8 o 9 años de vida. Pero platicábamos que el desarrollo visual ocurre sobre todo en los primeros 5 años de vida, sobre todo en los primeros 2 años, pero hasta los 5. Y que entonces si yo tengo un ojito que no se está usando, va a pasar el periodo en el que arreglando el problema, ya sea con lentes o con una cirugía o con algún tratamiento, ese ojo va a poder aprender a ver, ese cerebro va a aprender a ver, y entonces se me pasa ese momento en el que mi cerebro podía llegar a ver también con su tratamiento de ese ojo, pero pues ya no lo logramos porque ya se me pasó el tiempo. Entonces el ojo flojo es de esas condiciones súper engañosas. Y 1 de cada 15 niños tiene ojo flojo, nada más que no lo sabemos porque nadie nunca se pone a taparse un ojo, a ver cómo veo con este y cómo veo con el de acá. Y muchas veces nos damos cuenta o porque tienen un accidente y vienen a revisión porque algo les cayó en el ojo, traen una infección o algún otro motivo, pero no en sí porque los traigan a la revisión. Entonces la idea detrás de esto es, uno puede pensar que el niño está viendo perfectamente bien, pero si no se hace una revisión oftalmológica completa, se nos puede ir completamente por alto. Y la verdad es que pues, los niños llegan con miopías de 8 dioptrías y nadie nunca se había dado cuenta. Y con eso no ven. Porque compensa con el otro, digamos, se abre una ventana que luego se cierra. Y es que ver mal no duele. Y por otra parte, cuando ambos ojos no ven bien, porque también se puede tener ojo flojo en ambos ojos, o ambliopía en ambos ojos, pues el niño no le va a decir, oye, no estoy viendo muy bien con mi ojo izquierdo o con ninguno de los 2 ojos. Él nunca ha visto mejor. Cuando los seres humanos nacemos viendo muy mal, con muy mala calidad, con muy mala nitidez y nos toma años aprender a ver. Entonces, si algo ocurre en el camino que interfiera con mi desarrollo visual, ahí me voy a quedar detenido en ese camino, ¿no? Entonces, el niño no le va a doler ver mal, no sabe que se puede ver mejor, todavía no hablan la mayoría, o sea, todavía ni siquiera aunque supieran no lo podrían comunicar. Y ahí es donde es tan importante hacer un tamizaje, o sea, una detección en un niño que no da un solo síntoma. ¿Y hasta qué edad es el límite para poder solucionar? Pues depende del tipo de severidad del problema visual. Una persona que tal vez tiene un error refractivo, o un niño, ¿no? Por ejemplo, que tiene un error refractivo de 2, 3 dioptrías, generalmente tenemos 5, 6, 7, 8 años todavía para que
con tratamiento con los lentes correctos, si tienes estrabismo, pues operándolo, usando parche, haciendo rehabilitación visual, logremos mejorar. Pero, por ejemplo, los niños que tienen tal vez una catarata congénita y que tuvieron una deprivación visual muy severa, esos niños tenemos poquito tiempo para poderlos rehabilitar después de operarlos y la cirugía se recomienda que sea más pronto. Ahora, afortunadamente con todo lo nuevo que tenemos, lentes que son de muy buena calidad, el uso del parche, el seguimiento y las terapias, nosotros sí llegamos a ver todavía niños de 12, 14 años que llegan a mejorar su agudeza visual. Entonces, bueno, ahí depende de cada niño, depende del apego al tratamiento, pero sí, siempre, pues mientras antes mejor, siempre vale la pena prevenir. ¿La catarata congénita se ve a simple vista? Hay cataratas congénitas que se pueden ver a simple vista cuando son centrales y cuando están en la parte anterior del cristalino. Entonces, este es un globo ocular, así es como nosotros lo vemos de frente, pero si nosotros lo abriéramos, lo que alcanzamos a ver es que aquí hay un lente. Este lente se llama cristalino. Todos los adultos, eventualmente con el envejecimiento, el cristalino se va a ir poniendo opaco, blanquecino. Pero también hay diferentes enfermedades o diferentes problemas que pueden ocurrir durante el embarazo en los que el cristalino también se opaque. Y formas de catarata se le llama a esa opacidad del cristalino. Hay muchas, hay cataratas que están en el centro, hay cataratas que están en la periferia, hay cataratas que están en la parte delantera, en la parte posterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente los rayos de luz entran por aquí, tienen que pasar por la córnea, pasan por la pupila y deberían de atravesar por el cristalino, que como su nombre lo dice, debería ser cristalino, transparente, para llegar al interior del ojo, llegan a la retina. En la retina las células captan las células de la retina captan la información visual y mandan un cable cada célula y todos los cables convergen en el nervio óptico y ese nervio óptico manda la información al cerebro. Pero si yo tengo mi catarata aquí, si esto está opaco, si está blanco, pues entonces la luz no puede entrar. Y entonces esta retina no recibe nada de luz, no manda nada al cerebro y el cerebro dice, pues todo es así, una mancha, ¿no? Entonces, si yo tengo mi catarata aquí adelante y en el centro, probablemente mamá la pueda ver. Si mi catarata está posterior o más o menos en la parte más central, no necesariamente se ve. Sobre todo las cataratas posteriores son más difíciles de ver. Ahora, el pediatra haciendo una prueba de reflejo rojo debería poderlo identificar, pero no siempre lo hacen. Y la verdad es que ahora, pues, suena fácil revisar a un bebé recién nacido, pero no es tanto. Y ahora por eso también les recomendamos el tamiz visual, porque entonces en el momento de la revisión, en esas 4 primeras semanas de vida, pues detectamos si hay una catarata o no y ya con eso sabemos que sigue, ¿no? La prueba del reflejo rojo, sí. Ay, no traigo mi oftalmoscopio. La prueba del reflejo rojo es una prueba en la que se utiliza un instrumento que se llama oftalmoscopio. Ese instrumento tiene un mango, tiene un cabezal, manda una luz y esa luz, cuando uno se asoma por el oftalmoscopio, esa luz uno hace que caiga sobre el ojo. Lo ideal es iluminar la cara del niño con los dos ojos simultáneamente y cuando la luz entra al ojo debe de reflejar y cuando uno se asoma por el oftalmoscopio lo que está viendo es ese reflejo. Un poco parecido a cuando te tomaban una foto con flash y nos salían los ojos rojos. Ahora ya la tecnología nos quitan los ojos rojos, ya las cámaras vienen con softwares para quitarlo, pero en realidad esa era una excelente señal para darnos cuenta de si había algo ocurriendo en el interior del ojo. Entonces normalmente ese reflejo naranja que yo veo por el oftalmoscopio, que lo ve cualquier pediatra, cualquier médico general, pues debe ser igual en diámetro en las pupilas, se va a ver todo naranjita. Debe ser igual de brillante, del mismo tamaño en las pupilas y debe ser homogéneamente del mismo color. Pero cuando hay alguna alteración, ya sea en la córnea, el cristalino o en el camino por donde debe de pasar la luz, entonces inmediatamente ese reflejo rojo se va a ver gris. Ahora, hay otra circunstancia en la que a veces ese reflejo rojo, bueno, en México, las personas en México somos más morenitas, entonces nuestro reflejo no es rojo-rojo, nuestro reflejo rojo en realidad es un reflejo naranja. Pero nos preocupa cuando vemos una diferencia de color entre un ojo y otro. Incluso si llegamos a ver que es muy muy blanco el reflejo, nos deberíamos de al menos preocupar de sí hacer una cita con un oftalmólogo pediatra, porque eso es un dato de que algo está pasando. Puede ser tan sencillo como que cada ojo tiene una graduación diferente, hasta tan grave como que uno de los ojos tiene un tumor maligno en el interior del ojo.
Y otro dato importante, siempre que hacemos el tamiz y que nosotros vemos que los niños están sanos, siempre le damos algunas recomendaciones a los papás de cuáles son los datos de alarma para llevar a tu hijo al oftalmólogo, aunque ya le hayan hecho el tamiz y aunque te toque tu cita en 6 meses. Pero si tú ves que el niño tiene una mancha blanca en la parte del centro del ojo, en la pupila, eso inmediatamente pensar en que es algo no tan bueno. Puede ser una catarata, puede ser un desviamiento de retina, puede ser un tumor maligno. O si nosotros llegamos a ver que el niño después de los 4 meses de edad desvía el ojo, eso tampoco es normal, eso tampoco debe de ser, y ningún ojo desviado después del 4.º mes de vida es normal. Entonces siempre hay que buscar ayuda, porque a veces un ojo desviado puede ser la primera señal de que me está creciendo un tumor maligno en el interior del ojo, y ojo que no ve se desvía. Esa es una ley de la oftalmología pediátrica. Entonces no pensar que un ojito que se desvía es nada más porque ¡ay, qué chistoso se le desvía!, sino porque pudiera estar ocurriendo algo grave en el interior. Y por último, pues cualquier alteración de los ojos, directo con el oftalmólogo, ¿no? Golpes, lagañas, ojos rojos. ¿Cuáles son los problemas más comunes visuales de la infancia? Los problemas visuales más comunes en la infancia son, yo creo que hay que dividirlo, ¿no? En los recién nacidos o dentro del primer año de vida nos preocupan las cataratas, el glaucoma, los tumores malignos, pero también vemos muchos pacientes con obstrucción de vía lagrimal, con la triquiasis, que son las pestañitas metidas hacia adentro. Vemos pacientes que tienen pues, infecciones a veces frecuentes, conjuntivitis bacterianas. Hay como algunos niños con errores refractivos, y luego todavía más raros son malformaciones del interior o de la parte interna del ojo, ¿no? Ya sea el segmento anterior o de la retina o del nervio óptico. Esos son en los pequeños, ¿no? Después tenemos al grupo de los preescolares. Ahí lo más, digamos, común es tener miopía, hipermetropía, astigmatismo o alguna combinación de estos, el estrabismo, que también vemos estrabismo en el primer año de vida, ciertos tipos de estrabismo. Luego en la edad preescolar vemos otros tipos de estrabismo, muchos de esos afortunadamente con lentes se corrigen o mejoran. Y la ambliopía, el ojo flojo que platicábamos antes. Y ya después en los escolares yo creo que nos seguimos igual, estrabismos, errores refractivos y ambliopía, ¿no? Eso es como lo más común. Por supuesto que es una especialidad pues, muy amplia. Nadie lo cree, pero dentro de la oftalmología hay muchas subespecialidades, entonces, aunque sea un ojito tan chiquito. Entonces, bueno, hay una gran cantidad de enfermedades. Ahorita lo que más vemos, conjuntivitis alérgicas a cualquier edad. Todos los niños tienen alergia y los vemos muy combinados de la alergia de vías respiratorias, entonces rinitis alérgicas que se convierten en respiradores orales, que bueno, luego empiezan a tener muchísimos problemas orofaciales. Entonces ya vemos cuadros complejos de alergias que tal vez antes no veíamos tanto. Explícale a la audiencia qué es estrabismo, porque lo has hablado mucho. Sí, el estrabismo, bueno, es toda una especialidad dentro de la oftalmología. El estrabismo es aquella condición donde los ojos no están alineados. Lo normal, lo común, es que ambos ojos funcionen de manera sincronizada. Si ambos voltean a la izquierda, ambos voltean a la derecha. En el momento en el que uno o ambos ojos están desalineados, entonces esa persona tiene estrabismo. Hay estrabismos que se mantienen con la misma desviación, no importa hacia dónde voltee el paciente. Hay estrabismos que son más notorios cuando volteamos en una dirección que en otra. Hay estrabismos que son intermitentes, o sea, no están presentes todo el tiempo, y hay otros que son constantes. Y creo que uno de los problemas es que en nuestra cultura tenemos muy normalizado el tener estrabismo, que se asume de, se le va a quitar con el tiempo. Yo no he conocido a nadie al que se le quite el estrabismo con el tiempo, y si existe, preséntenmelo, porque en 15 años de ser oftalmóloga pediatra no lo he visto. Hay algunos estrabismos que pueden llegar a mejorar con ciertos ejercicios, pero en general están ocasionados porque es un problema. Mantener los ojos alineados es muy complejo. Cada ojo tiene 6 músculos alrededor y se necesita que ambos ojos vean bien y que todos esos músculos funcionen en sincronía y que el cerebro lo controle perfectamente bien para que las personas podamos mantener los ojos alineados. Entonces, cualquier problema ocular que tengamos va también a afectar que tal vez el cerebro no esté recibiendo la misma información visual de uno de los ojos, el que tiene alguna condición visual, y entonces de inmediato señal se desvía el ojo.
Además, la posición cómoda, sobre todo en los niños es desviar hacia adentro, en los adultos es desviar hacia afuera, pero entonces la posición cómoda, claro que afecta cómo tienes o cómo mantienes. Si tú estás enfermo, niños que tienen condiciones neurológicas, que toman medicamentos, hay muchos medicamentos que también te pueden como que favorecer que más adelante desarrolles estrabismo, niños con ciertos síndromes, va a ser más común que tengan eso asociado, ¿no? Pero la idea tampoco es quedarnos como que, estrabismo, se opera. La verdad es que yo siempre les digo a los pacientes, cuando hablamos de estrabismo, estamos hablando de una escalera. Entonces, lo primero es diagnosticarlo, porque a veces te traen al niño y tú en la consulta lo ves perfecto. Y ya hasta que varias veces te lo están trayendo o que te enseñan fotos y así, o que le haces varias maniobras de exploración, es que ya te das cuenta de que tiene estrabismo, ¿no? Y después, pues ver cuál es la causa y entonces tratarlo. La mayoría necesitan lentes. El parche es una gran ayuda. Hay ciertos tipos de estrabismo que con terapia visual mejoran o con ciertos ejercicios. Entonces, ya al último dejamos la cirugía, porque además no todos los estrabismos son quirúrgicos. Si a alguien se le desvía el ojo 1 o 2 veces al día, pues ¿para qué lo voy a operar? Para que en esos 2 momentos de 5 segundos tenga los ojos alineados, y va a significar que el resto del día los va a tener desviados, ¿no? Entonces también eso depende de toda la valoración. Entonces, un ojo que se va antes de los 4 meses puede ser normal a esa edad. Sí. ¿Después ya no? No, después ya no. Que los ojos se desvíen puede ser normal antes de los 4 meses de edad, pero si ya un bebé llega a los 4 o 5 meses de edad y sigue desviando un ojito, no importa la dirección, no importa la frecuencia, sí hay que regresar con el oftalmólogo pediatra, porque entonces ya lo consideramos un estrabismo y entonces además debe de haber algo que lo esté causando y hay que tratar. Los niños muy pequeños pueden usar lentes si lo necesitan. Sí, los niños muy pequeñitos pueden y deben usar lentes, no hay una edad para usar lentes. Quien vea borroso, quien tenga mucha graduación, pues no, ni aunque se pare de cabeza va a ver bien. Entonces el niño con mucha graduación no tiene por qué sufrir, tiene que usar sus lentes, ¿no? Y tamaños de lentes, ahí están mini chiquititas, que son miniaturitas, porque lentes hay. Ahora, claro, no hay tantas opciones cuando hablamos de pequeñitos, pero pues sí, son unos lentes súper chiquititos, sí. Estos son para bebé, porque hay bebés que tienen graduaciones muy altas, y si no les ponemos los lentes, el niño no va a ver. O sea, es como cualquiera de nosotros. Cuando son así de ligeritos, nadie se cansa de usarlos. Traen su cintita y todo, son hermosos. Los niños pueden usar lentes desde que son recién nacidos. Va a depender de qué graduación tengan, de qué condición tengan, del contexto clínico, de lo que nosotros encontremos, ¿no? Entonces, pues obviamente no es lo más común, pero por ejemplo, en bebés que se operan de catarata congénita, que luego tenemos que rehabilitar con lente de contacto y con lentes de armazón, bebés que tienen estrabismo o bebés que tienen errores refractivos muy altos. Hay bebés que nacen con 11, 12 dioptrías de miopía. Claro que necesitan los lentes para poder ver mejor. Es difícil porque en nuestra sociedad no estamos acostumbrados a verlos, y la mayoría de mis pacientes que necesitan lentes, porque lo necesitan, no es opcional, es una necesidad. Y los lentes son un tratamiento médico, o sea, es difícil medirle una graduación a un bebé que no habla y que es de este tamañito, pero si el bebé lo necesita, se deben de utilizar. Y otra de las cosas importantes es el uso de los lentes es todo el tiempo, porque en el momento en el que yo le quito los lentes al bebé, pues el bebé ve borroso. Entonces, como con los escolares, los lentes nos los ponemos todo el tiempo y nos los quitamos para meternos a la alberca, bañarnos y dormir. El resto del tiempo, lentes puestos. ¿Cómo detectas tú cuántas dioptrías en un bebecito que no te dice, sí, lo mejor? La forma más confiable de medir la graduación en los niños no es mediante una computadora. Claro que las hay. A mí en lo personal no me encantan porque no son tan exactas y porque pueden llegar a tener variación o porque dependen mucho de que el niño también abra los ojos, coopere. Entonces no siempre te van a dar la graduación tan exacta como la que tú puedes obtener con el método tradicional, que es la refracción bajo cicloplegia. Entonces lo primero es ponerles gotas, porque cuando tú eres pequeño, y hasta los 40 años, todos tenemos un musculito aquí que se llama músculo ciliar. Y ese músculo se encarga de cambiar la forma del cristalino. Se puede hacer más gordito o más planito.
Entonces lo primero que hacemos es ponerles gotas, y las gotas lo que hacen es paralizar este músculo y de paso dilatan la pupila. No sé si alguno de ustedes le hayan dilatado ya alguna vez la pupila. Usamos un aparato que se llama retinoscopio. Hay que esperar a que hagan efecto las gotas, 45 minutos. Usamos un retinoscopio. Es un aparato que proyecta una banda de luz al interior de la retina y vemos el reflejo parecido a cómo funcionaba el oftalmoscopio. Y ese reflejo inicialmente se va a ver como una banda, y yo voy a ir poniendo lentes de diferentes tamaños, digo, es un poco más complejo que eso, de diferentes grosores, hasta que yo veo que el reflejo de pasar de ser una banda pasa a ser un círculo, un reflejo circular. Y yo sé que ahí es la graduación del niño. No necesito que hable, no necesito que coopere demasiado, simplemente que me abra el ojito, y ya con eso podemos saber. Entonces eso es lo más confiable, y la gran ventaja de eso es que yo solamente estoy usando el retinoscopio en un ojo, entonces con el otro estoy viendo que el niño no esté volteando a ver para allá, ¿no? Porque también cada milímetro que se mueva el ojo me cambia la graduación muchísimo, entonces yo necesito estar segura de que el niño está fijando de frente. Y es muy confiable, y bueno, cuando uno ya se dedica a revisar niños, pues es una prueba que hacemos en todos los niños a cualquier edad, incluso en algunos adultos a los que les cuesta mucho trabajo porque ven bien con cualquiera. Cuando van al optometrista o al oftalmólogo, pues te preguntan, ¿no?, cuando eres adulto, o te ponemos en la computadora, que ahí las tenemos arrumbadas, pero la verdad es que no es lo que más me encanta a mí usar, porque la retinoscopía es mucho más confiable. Y al adulto también a veces hay que ayudarle y ponerle gotas y hacerlo como con los niños. Háblanos, por favor, del uso de pantallas en niños. Bueno, el uso de pantallas se ha convertido en una verdadera epidemia, y más que el uso de pantallas, ahora la consecuencia del exceso de uso de dispositivos electrónicos, que es la miopía, ¿no? Entonces las pantallas en sí, el problema que ocasionan en los ojos no es por la luz no es tóxica para la retina. El problema es que cuando estamos viendo sobre todo un dispositivo electrónico de cerca, nuestros ojos convergen, y de pasar tanto tiempo con los ojos juntos, así en convergencia, eso eventualmente puede acabar en estrabismo. Ahora, lo que más opero y lo que más voy a operar este verano son estrabismos secundarios al uso de dispositivos electrónicos. Lo segundo que ocasionan es que por el esfuerzo visual cercano sostenido, el ojo empieza a crecer, se miopiza. Entonces los niños están desarrollando mucha miopía. Y también porque si están en una pantalla, a veces quieren ver el celular, pero en pleno rayo del sol. Los niños quieren estar en un ambiente oscuro para que se vea mejor la pantalla. Entonces también la falta de exposición a la luz solar ocasiona miopía. Y un último tema relacionado a las pantallas, pero no tanto para los ojos, es que la luz de las pantallas lo que hace es que le dice a nuestro cerebro es de día. La forma en la que los seres humanos sabemos si es de día o de noche es dependiendo de la cantidad de luz que ven nuestros ojos. Y tenemos células específicas que se dedican a captar qué tanta intensidad de luz hay, y se lo mandan al centro regulador del ritmo circadiano para que nos diga, bueno, es de día, entonces ahora en la mañana tienes que tener energía, entonces vas a liberar cortisol, adrenalina, vas a tener la pila al 100%. Oye, se está acabando la luz, ya es hora de cerrar operaciones, entonces ahora vas a liberar melatonina y luego ya vas a dormir, vas a descansar, vas a entrar en un periodo de descanso, vas a liberar otras hormonas para poder conciliar el sueño y que el cerebro se repare. Pero si el cerebro está totalmente perdido en cuanto a las intensidades de luz que estás viendo, porque al final es como ponerte un reflector en la cara, pues entonces el niño no va a dormir bien, no le va a dar sueño. Tú le dices a un niño a las 9 de la noche, ya apaga la pantalla, no tengo sueño, es lo primero que dicen. Y no tienen sueño porque aunque esté oscuro, pues las luces interiores y la cantidad de luz que están viendo en la pantalla hace el sueño. No descansan bien y al día siguiente tenemos una gran cantidad de problemas. ¿Qué se nos antoja comer cuando estamos desvelados? Pues comida que no es la más sana. Prefiero unas papas que una manzana. Eso es lo que también está pasando con los niños. Ahora, voy a tener energía para la escuela, voy a poder aprender también como tal vez lo hubiera podido hacer. No, ya hay mucha evidencia que niños que ven media hora de pantalla y les hacen memorizar un texto, no pueden, comparado con niños que no ven esa media hora de pantalla y sí pueden memorizar. Y la lista es eterna. Ahora, de hecho, y eso lo estamos viendo mucho en el consultorio, es que los niños ya no están desarrollando la misma capacidad de ver en tercera dimensión que tenían antes. Todos los seres humanos sabemos calcular distancias porque cada ojo recibe una imagen ligeramente diferente del objeto que está enfrente, y entonces sabemos qué tan lejos está. Pero los niños de hoy ya no ven distancia.
ya solo ven superficies planas. Entonces, antes a los 4 o 5 años un niño ya tenía una capacidad de ver en tercera dimensión, que se llama estereopsis, con las pruebas que hacemos, perfecta. Ahora ya no, o sea, llegan con muy malas capacidades de ver en tercera dimensión. También yo creo que porque pues nunca la ponen en práctica, o sea, nunca cachan un balón, no salen en la calle, no ven nada que no esté a 1 o 2 metros de distancia. Y también ya hay mucha evidencia de cómo el neurodesarrollo, la adquisición del lenguaje, la habilidad para resolver problemas, mucho está muy afectado por los dispositivos electrónicos. Así que la recomendación, en la cartilla mexicana, lo que dice es antes de los 2 años, 0 pantallas, y después de los 2 años, 1 hora al día. La Academia Americana de Pediatría tiene un posicionamiento, pero es de 2016. Y lo que dice es, antes de los 2 años, 0 pantallas, de los 2 a los 5 años, 1 hora de pantalla, y después de los 6, 2 horas de pantalla. Pero la realidad es que ojalá fuera eso. Las nuevas recomendaciones europeas dicen nada de pantallas antes de los 6 años, 1 hora de los 6 a los 12 y 2 horas en mayores de 12, y un teléfono inteligente solo a partir de los 15 años. Ese es el deseo. Ahora, la realidad, porque ya también hay muchas encuestas hechas, y digo yo creo que cualquier persona lo vive en casa, es que los niños menores de 6 años están con 3 a 4 horas de pantallas al día, y luego suben a 5 a 6 horas entre los 6 y 12 años, y ya los mayores de 12 a 13 están entre 8 y 9 horas de pantalla al día. Doctora, ¿qué es la miopía y qué es el astigmatismo? La miopía, el astigmatismo e incluso la hipermetropía se conocen como errores refractivos. Son condiciones que ocurren cuando el ojo no es el ojo perfecto, ¿no? Entonces, en un ojo ideal, entran los rayos de luz al ojo, pasan las diferentes estructuras, y si se imaginan que estos rayitos negros son los rayos de luz, pues la idea es que la luz se enfoque perfectamente sobre la retina, que caiga nítidamente ahí para que entonces las células capten esa información visual y la manden al cerebro y veamos perfecto. En el caso de la miopía, lo que ocurre es que el ojo generalmente crece. Además, también existen miopías por curvaturas muy pronunciadas de córnea cristalino, pero en la mayoría de los casos son miopías axiales por un ojo que es más largo que el promedio. Y entonces lo que ocurre es que cuando llegan los rayos de luz, pues se enfocan adelante de la retina, porque el ojo es muy grande, ¿no? Ahora, si yo acerco un objeto, el que sea, entonces ese objeto, conforme se va acercando, ya se llega a enfocar bien en la retina. Por eso los miopes ven muy bien de cerca, pero no ven nada de lejos. Ahora, el caso opuesto es el de la hipermetropía. En la hipermetropía lo que ocurre es que el ojo es pequeño. Los niños tienen ojos pequeños, por lo tanto la mayoría de los niños, lo ideal es que tuvieran hipermetropía. Conforme el niño crece en los primeros 6 años de vida, ocurre un proceso que se llama emetropización, y durante la emetropización esa hipermetropía va bajando hasta que idealmente a los 6 años de vida tengamos 0 dioptrías, ¿no? Que todos viéramos perfecto. Y en el caso de la hipermetropía, habíamos hablado ya del músculo ciliar, que se puede hacer que el cristalino cambie de tamaño, y entonces, aunque los rayos de luz en la hipermetropía estén enfocados atrás de la retina, el cristalino enfoca y lleva la luz hacia adelante, hacia la retina. El problema de eso, claro, es que cuando tienes una hipermetropía muy alta, a veces se desencadena un esfuerzo acomodativo muy grande y eso lleva a los ojos a desviar. Y por último, el astigmatismo. El astigmatismo en realidad ocurre cuando nuestra córnea, ahí no tiene tanto que ver con el tamaño del ojo, sino con el hecho de que la córnea tenga una curvatura muy irregular. Siempre quisiéramos que la córnea tuviera una curvatura como pelota de fútbol, soccer, redondita, y en el astigmatismo la córnea adquiere una curvatura más parecida a la de un balón de fútbol americano. No que se haga ovalado el ojo, sino que, si se acuerdan, en el fútbol americano, la pelota tiene una parte más redondita y otra que es más planita. Entonces, cuando la córnea es más redondita, los rayos de luz se enfocan más adelante, en las zonas donde la córnea es más planita, se enfocan atrás. Y entonces tengo una visión muy distorsionada, sobre todo de lejos, de cerca no tanto, a menos que el astigmatismo sea mayor a 3 dioptrías. Entonces son los diferentes tipos de errores refractivos que hay en los niños. Y lo importante de su detección y de ir al oftalmólogo pediatra es que hoy en día tenemos tratamiento para la miopía. Antes pues te diagnosticaban miopía y pues nos vemos estos son tus lentes, nos vemos en un año y pues vas a tener más, y al siguiente año más y cada vez vas a tener más y más, porque conforme el niño crece, el ojo crece. Y si además tiene malos hábitos visuales,
no pasa tiempo al aire libre, ve demasiadas pantallas, no hace pausas cuando está viendo de cerca cada 20 minutos un pequeño descanso de 20 segundos, pues esa miopía va a ir aumentando. Pero ahora ya podemos hacerles varias recomendaciones a los pacientes. Entonces, la primera, buenos hábitos visuales, pasar mucho tiempo al aire libre, idealmente 2 horas al día. La segunda es, ya hay un medicamento en gotas que se puede poner en las noches, que ya está comercialmente disponible en México y que reduce la velocidad de progresión de la miopía entre un 50 y 60%, hasta 70% en algunos estudios. Entonces, sí es realmente útil. Tal vez no evite que siga aumentando la miopía, pero de aumentar a pasos agigantados va a ir lentamente. Y también tenemos unos lentes que tienen una tecnología que también hay en México, hay 2 diferentes marcas, que lo que hace es que permiten que en la parte central la imagen se enfoque perfectamente bien, pero en la parte periférica, aquí y aquí, la imagen se enfoque un poquito más adelante, porque resulta que lo que determina qué tanto crece un ojo o no es dónde se enfoca la luz en la parte periférica. Entonces esos lentes tienen una tecnología para tener áreas de desenfoque que quede un poquito más adelante y eso evita que el ojo siga creciendo. Y esos también ya los tenemos disponibles en México. Entonces, hoy en día un niño que tiene miopía ya no es para que solo vaya y le pongan unos lentes sencillos, ya es un niño que requiere un tratamiento y un seguimiento, ¿no? Y entonces nosotros en la clínica lo que tenemos es toda la infraestructura y tenemos los aparatos que nos ayudan a distinguir, oye, pero es una miopía por la córnea. Tenemos un topógrafo corneal de última generación, tenemos un biómetro que nos mide exactamente el tamaño en micras de cuánto mide el ojo del niño y con eso llevamos un registro, nos está funcionando el tratamiento, tal vez solo está con medicamento, tal vez hay que añadirle lentes, incluso hay lentes de contacto que tienen una tecnología similar. Entonces sí, concientizar mucho que hoy en día la miopía no tiene por qué terminar en 10 dioptrías de miopía. Hay condiciones muy difíciles de tratar, con algunos síndromes genéticos, pero en general, pues sí hay una diferencia que podamos hacer. Entonces sí vale la pena llevar a los niños y que empiecen el tratamiento pues, lo antes posible. Ese es el miopía. En astigmatismo, también habíamos platicado que en el caso del astigmatismo era porque la córnea tenía curvaturas diferentes en ciertas zonas. El astigmatismo a veces es más difícil de detectar en los niños, por eso la importancia de llevarlos aunque no tengan síntomas, porque además la mayoría de los niños pues tienen un mundo de cerca. El niño no maneja, el niño no lee subtítulos de películas, no va al cine a leer películas traducidas, no necesita ver los letreros en la calle. Entonces es difícil darnos cuenta porque lo que sobre todo afecta al astigmatismo es la visión lejana. Pero hoy en día ya también nos hemos dado cuenta de que 1 de cada 20 niños en México que tiene 2,5 dioptrías o más de astigmatismo, en realidad tiene una condición que se llama queratoconio. Y eso sí es algo que hay que detectar y tratar lo antes posible. Entonces, habíamos platicado de que la córnea normalmente tiene una curvatura redondita. En el queratoconio lo que ocurre es que se empieza a hacer cada vez más y más y más puntiagudo. Y eso es una enfermedad progresiva, o sea, va a ir avanzando, eso ya lo sabemos. Y ahora ya tenemos un tratamiento que se llama cross-linking corneal, que es un procedimiento en el que se usa una molécula de riboflavina y se usa luz UV, es un protocolo que hay que hacer, y eso detiene el avance del queratoconio en el 90% de los casos. Entonces lo que hacemos ahora es, nosotros detectamos al niño cuando tiene 2,5 o 3 dioptrías de astigmatismo, no cuando tiene 7 u 8, porque no es lo mismo usar unos lentes con 2 o 3 dioptrías que usar unos lentes con 8 que aparte pesan y que son súper gruesos y que el niño pues está muy incómodo. Entonces eso creo que es importante recalcar cuando un niño tiene miopía, pues ir al oftalmólogo porque hay tratamientos. Cuando tenemos astigmatismo, ir al oftalmólogo porque hay que descartar queratoconio. Cuando tenemos hipermetropía, ir al oftalmólogo para que nos midan la relación con cicloplegia y nos manden lo que nos corresponde de hipermetropía para evitar que ese niño más adelante desarrolle estrabismo. Así que básicamente hoy un niño que usa lentes ya no se debería quedar nada más en óptica, ya debería de también estar teniendo una atención con un oftalmólogo pediátrico. Doctora, muchas gracias. Finalmente, te voy a pedir, preséntate tu nombre, tu especialidad y tus redes sociales. Hola, soy la doctora Naira Pereira Muñoz, yo soy oftalmóloga pediatra, titular de la clínica Oftalmopedia en la Torre de Especialidades San Angelina Cora del Valle, en el consultorio 668 y 667. Nuestras redes sociales son en Instagram y en Facebook, @oftalmopediamx.
Y los invito también a conocer nuestra página de internet www.oftalmopedia.com, donde van a poder encontrar toda nuestra información del equipo multidisciplinario con el que trabajo.